¿cómo estás? Ajá. Si no estás ocupado, tengo una chamba para ti, un clásico. Siempre es culpa Solo de tienes otro. que entrar en una zona corpo y colocar un micro. Adjunto la info. ¿V? El mismo. ¿Eres Ted? Llámame Teddy. Sube, te doy los detalles. Vale, Teddy. ¿Cómo va el tema? ¿Ves ese garaje de la izquierda? Es de Kendachi. Me han dado el soplo de que guardan merca especial. ¿Especial? Para la banda de la calle 6. Kendachi y la banda están compinchados. ¿A quién le importa? ¿A quién? Joder, ¿hasta dónde hemos llegado? Escucha. De un lado tenemos a patriotas, la sal de la tierra, exmilitares, locos de la segunda enmienda. Y del otro, a Kendachi. Una megacorpo limpia y pura como la nieve en cuanto a ideología. Es un trato turbio el que se gastan. Eso es noticia. Ya lo pillo. Buscas un escándalo. Quiero la verdad. Y punto. Sobre todo si es incómoda. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Entras en el garaje y colocas este rastreador debajo del camión. Ojo con las cámaras de vigilancia. Está tirado. Contigo voy a hacer carrera, V. Defensor de la verdad. ¿Sabes cuánta seguridad hay por ahí? Oh, me caes bien. Quieres detalles y Teddy los tiene. Esto es lo que hay. 2 cámaras, 5 guardias y otros 3 detrás. Uf, no tienes buena pinta, pero, lo entiendo, no será fácil. Tú haz lo que puedas para que las cámaras no te pillen el careto. Claro. Veré qué puedo hacer. Muy bien, Teddy. Vamos al turrón. Haz tus movidas de ninja y que no te pillen las cámaras. Las cámaras me adoran, a ti no. Estamos en contacto. ¡Oye, despacio!
¿Entender qué? Toda esa comida en la región es comida buena. Prefieren no pensar en nosotros. Así de fácil. Va a ser un buen día. No te has metido en lío. Lost another day to pointless drudgery. Soul chipping away all my autonomy. A rodent in the race, unsung and underpaid. My colleagues sing to me. ¡Hola! ¿Dónde estás? Yo me encargo.
Oficina de Tecnología. Chamba hecha. Ted tiene toda la mierda que necesita sobre Kendachi, aunque te doy un regular por tu esfuerzo. Cierro el contrato, pero no estoy nada contento. Serán ahora los fabricantes. Gracias por conectar con nosotros en Noticias. ¿Te crees que eres el único con problemas? ¡Déjame vivir! So hey people, Max Mike here. Now, I know you follow the news and the screen sheets, so by now I know you've heard about the assassination of those ESA officials during their big conference in Zurich, right? Yeah, the news says it's high-rider extremists, lunar separatists pushing back on ESA expansion on the moon. But of course, that's not really what's going on here. Never is. Now, I've got friends in, let's say, high places, and they told me the truth of the matter. See, a few weeks ago, a Militech espionage team infiltrated an Arasaka base in the Mare Nubium. That's the Sea of Clouds. They were there because of unusual seismic activity at the base. It's an indicator that Arasaka's moving around a lot of regolith construction. For you dirt boys and dirt girls in the audience, let me clarify. Regolith's just a fancy name for moon rocks. So what do they find, you ask? Only a partially completed and totally unauthorized mass driver. That's a big rock thrower. It's really good for getting cargo materials back down to Earth from the moon. And also, as we learned in the last war, it's a great way to drop rocks on cities. So you might not know this, but new mass drivers are strictly regulated by international treaty, and they're prohibited under ESA lunar use contracts. The ESA has the ultimate high ground advantage in any Earth conflict, with their own Tycho and Copernicus mass drivers. And they really don't want anyone else having that same advantage. Especially Arasaka. So, my friends in the know tell me that Militech seems to have fed that information about Arasaka's secret mass driver to the ESA committee in advance of Arasaka's upcoming lunar contract renegotiations. And
keep their contracts. Arasaka has taken the drastic action to eliminate anyone, any ESA who might have seen this data on their mass driver. But hey, this was sloppy by Arasaka standards. In fact, so sloppy, I'd be really surprised if this had come from the top. I'm guessing some manager. ¿Cómo va el negocio? No me gusta la palabrita negocio. Yo le digo chamba, esfuerzo, trabajo honrado. Y no ando lloriqueando. ¿Por qué el capitán? La bandita es acá agradecida. Me respetan porque los pongo en primeritito lugar. Vaya, todo un filántropo. El mundo corpo es una pinche enfermedad. El poder debe regresar a la gente. Nos encargaremos, ya verás cómo sí. Háblame de Santo Domingo. Mucha gente trató de acoplarse aquí merito. Corpos, pandillas, a nadie se le hizo. La banda de adeveras vive aquí en Arroyo y Rancho Coronado. No te los puedes cuentear. Somos como las tripas de esta ciudad. Chao.